Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. May consigue que su gabinete acepte el acuerdo sobre el Brexit que alcanzó con la Unión Europea. La economía de Alemania se contrajo un 0,2% en el último trimestre y despierta fantasmas de desaceleración en Europa. El ministro de Defensa israelí abandona el Ejecutivo y deja a Benjamin Netanyahu con una mayoría debilitada en el Parlamento. Salvar vidas y evitar desastres medioambientales es el objetivo de un nuevo superordenador instalado en Bolonia. Y al final de nuestro informativo, un clítoris gigante da la bienvenida a los visitantes de un festival feminista en Ginebra. Theresa May ha vivido un día clave con respecto al Brexit que ha terminado en fumata blanca. Ha conseguido que su gabinete acepte el acuerdo y ahora lo presentará al Parlamento, donde las cosas no serán nada fáciles. Theresa May obtiene el respaldo de su gobierno al acuerdo del Brexit. Los ministros del gabinete de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, han tomado esta decisión tras reunirse este miércoles para deliberar sobre el borrador del acuerdo del Brexit al que han llegado los equipos negociadores de Londres y Bruselas. Sin embargo, la situación es delicada, ya que en los últimos meses se han mostrado divididos sobre la marcha de las negociaciones. La incertidumbre perdura pese al aval del gobierno, ya que el Parlamento británico y los 27 socios restantes de la Unión Europea también deberán refrendar el texto. La aprobación del acuerdo es necesaria para llevar a cabo una cumbre para que los líderes de la Unión Europea lo firmen. El gobierno británico espera que se celebre lo antes posible. La Unión Europea se encuentra ahora entre la espada y la pared con respecto a Italia. La actitud desafiante de Roma, que no modificará sus presupuestos, le deja abocada a imponer sanciones. La Comisión Europea se ha dado una semana de plazo para responder al desafío de Roma. El gobierno italiano ha optado por mantener su proyecto de presupuesto, manteniendo el déficit al 2,4%. Una actitud que critica la oposición italiana desde los pasillos del Parlamento Europeo. El gobierno está cometiendo un error. Se equivoca incluso en el tono que usa con la Comisión, un organismo que simplemente aplica las reglas. Pero el gobierno no busca negociar para obtener más flexibilidad. Está buscando una confrontación propagandística que no es buena ni para Europa ni para la economía italiana. La coalición gobernante defiende por su parte unos presupuestos que, según esta eurodiputada, podrían servir para que Europa reconquiste a los italianos. Me siento capaz de tranquilizar a la Comisión Europea y a los que tienen sospechas respecto al presupuesto. Es un plan valiente que nace de una demanda de los ciudadanos que están cansados de las imposiciones de Bruselas porque no trajeron nada. Quieren un gobierno italiano que defienda los intereses de los ciudadanos. En Bruselas son muchos los que piensan que Italia debe asumir sus responsabilidades como miembro de la zona euro. Cuando uno es miembro de la zona euro, debe tener valor para decir a los votantes que ha cedido parte de su soberanía. Que quede claro, una soberanía total implica abandonar la zona euro, tal como se dijo durante las elecciones. No se puede tener un pie adentro y otro fuera. La Comisión Europea dará su respuesta a los presupuestos italianos el próximo 21 de noviembre. Debe decidir si lanza medidas disciplinarias contra el gobierno de Roma, lo que podría implicar la imposición de multas. Alemania contrajo su PIB un 0,2% en el último trimestre. El motor de la economía europea desacelera ligeramente y despierta los fantasmas de una desaceleración generalizada en el continente. No crece. La economía alemana se contrajo un 0,2% en el tercer trimestre del presente año con respecto a los valores obtenidos en los 3 meses anteriores. Se trata del primer retroceso del Producto Interior Bruto desde el primer trimestre de 2015 y se debió principalmente a factores externos. En los primeros 6 meses de 2018 la economía había crecido en torno a un 5%, pero en las últimas semanas cayeron las exportaciones y se registró un aumento de las importaciones. De ahí los índices provisionales de la mayor potencia económica de Europa.
Europa. Aunque este factor es temporal, la contracción ha resultado más significativa de lo esperado. Existe una creciente preocupación por el impacto de las tensiones del comercio mundial en la economía de Alemania. La nación europea es una de las mayores potencias del mundo en exportación y la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede tener un impacto a largo plazo en sus empresas. Entre tanto, Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unión Europea, considera que Estados Unidos no impondrá aranceles automáticos en la UE mientras las dos partes negocian su relación comercial. Incluso cuando el gobierno estadounidense contempla varias opciones para proteger a su industria automovilística de las importaciones. Abandonado por aceptar el alto el fuego propuesto por Hamás, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu queda en manos de los ultranacionalistas Hogar Judío en el Parlamento, tras la dimisión de su ministro de Defensa. Dimite el ministro israelí de Defensa. Avigdor Lieberman ha presentado este miércoles su renuncia por desacuerdos con el gobierno de Netanyahu debido a la aceptación del alto el fuego en Gaza. También ha pedido la convocatoria de elecciones. La tregua de ayer, unida al acuerdo con Hamás, es una sumisión al terror. No hay otra forma de definirlo ni otro significado, sino una sumisión al terror. Lo que estamos haciendo como país es comprar una calma a corto plazo que en el futuro dañará la seguridad nacional. Además de la tregua, otro de los motivos argumentados por Lieberman para su dimisión fue que el gobierno permitió la entrada de millones de dólares para pagar los sueldos de los funcionarios de Hamás. El partido del hasta ahora ministro de Defensa ha abandonado la coalición, dejando a Netanyahu con una escasa mayoría de tan solo un diputado en la Cámara. Sin embargo, el partido ultranacionalista Hogar Judío lanzó poco después un ultimátum a Netanyahu si el gobierno no aceptaba a su líder, Naftali Bennett, como nuevo ministro de Defensa, abandonarían también la coalición. Esto tumbaría al gobierno israelí y obligaría a la convocatoria de elecciones anticipadas. La ofensiva del Chapo en su juicio por narcotráfico no se ha hecho esperar. Sus acusaciones afectan al menos a 2 presidentes mexicanos, entre ellos al saliente Peña Nieto. La defensa del Chapo ha lanzado una bomba en el primer día de juicio en Brooklyn al acusar al presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón, de haber recibido cientos de millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa. De este modo, la defensa ha tratado de desacreditar los argumentos de la Fiscalía, que dice que probará con documentos, fotos, mensajes de texto e incluso un video que el capo mexicano distribuyó toneladas de droga en Estados Unidos y, rodeado de un auténtico ejército, libró una guerra sangrienta y sin cuartel contra sus rivales. Para el abogado de Joaquín Guzmán Loera, su defendido solo es cabeza de turco del gobierno mexicano. Jeffrey Lichman aseguró que de los pagos a Nieto y Calderón se encargó el narco Ismael El Mayo Zambada García, al que ha presentado como el auténtico patrón del cartel de Sinaloa, que el Chapo dirigió supuestamente durante 25 años. La respuesta de Peña Nieto no se ha hecho esperar. En un tuit, el portavoz del presidente mexicano subraya que fue su gobierno el que persiguió, capturó y extraditó a Guzmán y las acusaciones de su abogado son falsas y difamatorias. También el expresidente Felipe Calderón ha desmentido haber recibido dinero alguno del narcotráfico. Mientras tanto, el juicio se desarrolla como se esperaba, con notas de show americano. Los testigos y el jurado están ultra protegidos por miedo a represalias, mientras la mujer del Chapo, la reina de belleza Emma Coronel, se mueve rodeada por una nube de periodistas como una estrella y hasta se detiene para sacarse fotos con sus seguidores. Otro día más de fuego en el estado de California que no consigue parar los incendios que están causando estragos, sembrando destrucción por donde pasan. 2 enormes incendios continúan arrasando California. Ya han provocado la muerte de al menos 50 personas. El conocido como Camp Fire se ha cobrado la vida de al menos 48 de ellas y ha destruido unos 9.000 edificios y más de 50.000 hectáreas. Los equipos de rescate buscan a 200 desaparecidos, por lo que el número de víctimas podría aumentar drásticamente. Muchos de ellos son ancianos que vivían en la localidad de Paradise, paraíso de los jubilados, que ha quedado arrasada. Este hombre intenta localizar a sus vecinos. Mis vecinos salieron en la televisión como desaparecidos, así que pensé en ver si la familia había conseguido salvarse.
Y también un amigo mío del gimnasio. No he conseguido contactar con él, su teléfono no funciona. 300.000 habitantes han sido evacuados. Se desconocen por el momento las causas del siniestro. La compañía eléctrica más importante detectó un problema en una línea de alta tensión justo antes del inicio de las llamas. El otro incendio, cerca de Los Ángeles, ha causado al menos 2 muertos y ha destruido más de 400 edificios y 40.000 hectáreas. En deportes, una victoria sobre Kevin Anderson es la llave de Roger Federer para llegar a las semifinales de la Copa de Maestros, una ronda en la que ha sido un habitual en los últimos 15 años y una copa que ha ganado 6 veces, aunque no lo hace desde 2011. Sigue con vida. Roger Federer conserva sus opciones de alcanzar la siguiente ronda de las finales de la ATP tras vencer a Dominic Thiem en la pista de Londres. El tenista suizo se recuperó de la derrota sufrida ante el japonés Nishikori con un rotundo triunfo sobre el austríaco. En apenas 1 hora y 6 minutos de batalla y tras 2 cómodas mangas, el jugador helvético terminó con la oposición de su adversario en el torneo que cierra la campaña individual en el circuito masculino y que tiene lugar en la capital inglesa. Federer endosó un contundente 6-2 y 6-3 a Thiem en el encuentro disputado en el marco de la segunda jornada de competición en el grupo Lleyton Hewitt. El suizo luchará este jueves contra el sudafricano Kevin Anderson por un puesto en las semifinales que tendrán lugar el sábado. Evitar catástrofes naturales tiene mucho de previsión. Un nuevo proyecto de superordenador financiado por la UE mejorará la predicción del tiempo y con ello se podrán salvar muchas vidas en un momento en el que el cambio climático ya genera más catástrofes medioambientales que en el pasado. Meteorólogos y científicos europeos se han reunido en una antigua fábrica de tabaco en la localidad italiana de Bolonia. Esta nave albergará un nuevo superordenador capaz de predecir el tiempo con mucha mayor precisión y antelación, según el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a medio plazo. Queremos dar un impulso a la ciencia, a la potencia informática, para saber si una ola de calor o de frío va a llegar a Europa en las próximas 2 o 3 semanas. No será algo fácil, pero es el reto que queremos lograr. Una mayor antelación en el pronóstico del tiempo permitirá prepararse adecuadamente ante situaciones climatológicas extremas, como las recientes inundaciones en Venecia o la inesperada ola de frío en España. El propósito es salvar vidas y propiedades, que es lo más importante, y eso lo podemos hacer si vemos venir una ola de calor y los ciudadanos y las autoridades pueden colocar aire acondicionado en los lugares afectados y hacer todo lo necesario para proteger a la población. Las instalaciones de Bolonia tomarán el relevo a las de Reading, en el Reino Unido. Contarán con 4 grandes estructuras para el superordenador, los sistemas de refrigeración y electricidad y los servidores. Concentrarán el poder de cientos de miles a millones de ordenadores portátiles. Es el rendimiento que necesitamos para modelar algo tan complejo como la previsión meteorológica. El presupuesto de todo ello es de 160 millones de euros. Cuando inviertes €1 en una supercalculadora, el ahorro de dinero y los beneficios para la sociedad son 12 veces mayores que el coste. Sucede igual a nivel europeo, por lo que no tengo dudas sobre la utilidad de esta inversión. Para finales de 2020, Bolonia se convertirá en el centro europeo de la previsión meteorológica. Con el nuevo superordenador, los europeos podrán planificar su día a día con mayor antelación y los gobiernos serán capaces de mejorar las previsiones y medidas a tomar ante episodios meteorológicos extremos. El eterno príncipe del trono británico cumple 70 años, 7 décadas como heredero que le han dado, no obstante, para ser protagonista de muchas historias y escándalos. El príncipe Carlos cumple 70 años, la edad en la que muchos se jubilan, y él aún no ha iniciado su reinado. Para celebrar su cumpleaños, su madre, la reina Isabel II, de 92 años de edad, ha organizado una cena privada en su nombre junto a amigos y familiares en el Palacio de Buckingham en Londres. El príncipe Carlos, su hijo mayor, se convirtió en heredero al trono con casi 4 años de edad, después de que su madre asumiera la corona en 1952 debido a la muerte del rey Jorge VI. Carlos Felipe Arturo Jorge es el príncipe que más años ha sido heredero de la corona de la historia británica. En abril 2005, el heredero de la corona se casó con su amiga de toda la vida, Camila, la duquesa de Cornualles.
Carlos también se caracteriza por ser un fiel defensor de la causa medioambiental. Para terminar el informativo, un clítoris gigante preside un festival feminista en Ginebra. Una buena lección de anatomía para despistados. Este enorme clítoris hinchable preside la entrada de la 14ª edición del festival feminista suizo Le Creatif. Según sus directoras, se trata de un festival femenino y feminista multidisciplinar con teatro, danza, proyecciones y muchos conciertos. En él quieren destacar el trabajo de las mujeres artistas y hablar del papel de la mujer de hoy en día en la sociedad. Por eso también hay numerosas mesas redondas y debates. El festival se desarrollará hasta el 25 de noviembre en Ginebra. Esto ha sido todo en Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjenos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.